Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tenemos hoy de estar en tu presencia, de estar en tu casa, Señor. Padre, y te pido que seas tú hablando a través de mí hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que no sean mis palabras huecas, Señor, sino que sean tus palabras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Voy a pedirles a los que trajeron la Biblia, y si no, va a estar en la pantalla, que vayan abriendo en Romanos capítulo 4, en el versículo 18. Vamos a estar partiendo desde ahí hoy. Esta es una carta que escribió Pablo hacia la iglesia que se encontraba en Roma en ese momento, por ahí del año 57-58 después de Cristo. Él escribe desde Corintio y lo escribe a la iglesia de Roma. Él no fundó la iglesia de Roma. Ya cuando él llegó habían cristianos ahí, pero él fue parte importante del proceso de la evangelización en Roma. Y podemos ver cosas interesantes en este capítulo, pero sin antes empezar, el título de la prédica le puse ¿qué narrador eres? ¿Qué narrador eres? Y en este fue mi primer año que cursé en la universidad, y tuvimos una materia que se llamaba Introducción a la literatura, y pude en inglés, y pude leer. No soy mucho de leer. Si es mejor, si hay un documental, una película o un audiolibro, prefiero escuchar eso que antes de leer. Pero en algunos casos no había, entonces tuve que leer, y tuve que leer bastantes novelas, bastantes cuentos, poesía, y pude ir viendo los diferentes tipos de narradores, primera persona, segunda, omnisciente, tercera persona, y podía ver cómo influía su parte en la narración a como conforme iba contando el cuento. Y podemos ver que en uno me tocó leer un cuento que era muy famoso, por ahí de los años 1925 habrá salido. No fue muy famoso en ese entonces, pero fue ganando fama, y se trata de un hombre que va contando la vida del amor de su prima con otro muchacho, y cómo se conocen, y él es testigo de todo lo que sucede, y él va contando, pero desde segunda persona, y va contando lo que siente tal, lo que siente ella, y después una poesía, y vemos diferentes tipos de narradores a lo largo de cada cuento y cada novela. Pero la pregunta que yo tengo hoy para ustedes y para mí también es: en tu vida, en mi vida, el narrador, ¿quién es? El narrador lo narra por sentimientos, narra por fe. ¿Cómo narra y quién es el que narra tu vida? Y en Romanos capítulo 4, en el versículo 18, vemos un conflicto que está sucediendo, porque vemos a Pablo dirigiéndose hacia los judíos de la iglesia, que empiezan a ponerle pautas, empiezan a ponerle, le empiezan a obstruir el camino básicamente a los gentiles para acercarse a Dios, y los gentiles ya tenían formado su comunidad y eso, pero los judíos volvieron a Roma, y ellos empiezan a poner, tienen que circuncidarse, empiezan a poner otras cosas para que los gentiles tengan que estar bajo la ley, ¿no? Bajo el Torá. Y Pablo reprende todas estas enseñanzas y nos muestra una enseñanza que en este momento no se había enseñado hacia este momento. Estamos hablando de los años 57-58 después de Cristo, y él menciona que no es necesario circuncidarse, ¿verdad? Para ser creyente, para estar salvado. Y quiero leer Pablo en el Romanos capítulo 4, 18. Dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y en este modo llegó a ser padre de muchas naciones,
tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Vemos cómo Pablo empieza a hablar sobre cómo justificar por la fe. Somos justificados por la fe. Y estamos empezando a ver la doctrina canónica que mete Pablo sobre la gracia. Estamos viviendo bajo la gracia, como lo estamos haciendo ahora mismo. Vivimos bajo la gracia. Pero en este momento era difícil porque ellos todavía vivían bajo la ley y querían seguir bajo la ley. Y hay un conflicto en este capítulo, en Romanos. Ahora, algo que me llamó la atención es que Pablo cuenta una simnosis de Abraham, porque no nos olvidemos, no es un que cuenta Pablo, sino una simnosis. No es lo mismo una simnosis que un resumen. Una simnosis es muchísimo menos detallado. Es básicamente la historia muy por arriba, para que no te den ningún spoiler, ponerle así sobre la historia. Un resumen ya vendría siendo más detalles sobre la historia, más conflictos sobre lo que sucede, pero acá él solo da una simnosis. Una simnosis no es lo mismo que un resumen, y lo podemos saber ¿por qué? Porque si leemos Génesis, vemos que Abraham no fue como lo escribe Pablo. Vemos que Abraham, si leemos Génesis, vemos que mientras él esperaba la promesa de Dios, no tuvo mucha paciencia y se acuesta con Agar y tiene un hijo que lo llaman después Ismael, y después, eso no lo menciona en Romanos, pero también vemos que después tampoco menciona que Abraham se metió en problemas una vez que le mintió al rey, diciéndole que Sarai, su esposa, era su hermana, porque tenía miedo que lo iban a matar, porque Sarai era muy hermosa. Pero eso tampoco lo menciona. Y él tuvo que irse de Egipto en ese momento porque el rey lo sacó. Pero eso no lo menciona tampoco Pablo. Ahora, no es que esto no haya sucedido, porque sabemos que sucedió. Sabemos que en Génesis está escrito toda esta historia de Abraham, y los invito a poder leerlo porque es súper interesante. Es el padre de la fe, como lo tildan. Pero lo que podemos ver acá es que Pablo narra desde un punto de vista de gracia. No es lo mismo que él haya narrado y haya descrito toda la vida de Abraham y haya dicho que él hizo todo eso, que lo que él puso acá. Él puso acá cosas muy bonitas. Él siempre creyó, él siempre estuvo firme, él siempre estuvo ahí al lado de Dios y siempre supo que aunque no era posible, que Dios lo iba a cumplir. Y entramos a un punto de conflicto acá, porque tenemos a Abraham en la historia y tenemos a un lado tenemos la negación y tenemos al otro lado desesperación. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces la fe se parece más a la negación. ¿Qué quiero decir con esto? Tratamos de siempre pensar positivos, ¿no? Siempre hay que tener la mente positiva, siempre hay que pensar positivo, siempre hay que pensar que el otro no me va a querer hacer daño porque quiero pensar positivo, y alejamos o ocultamos la fe bajo el positivismo y queremos omitir la realidad del asunto.
cuando eso no es necesario ni es cierto. Abraham sabía que era humanamente imposible que él tuviera un hijo, al igual que Sarai. Ahora, él no negó su parte física, él no negó su realidad. Cuando nosotros nos encontramos bajo una situación parecida, tal vez no te ha tocado a vos que no puedes tener hijos, pero sí te ha tocado que tenés una deuda o un problema familiar. Muchas veces hemos escuchado que tenemos que pensar positivo, tenemos que pensar positivo y tratar de no irnos a lo negativo, pero cuando estamos ahí hay que tener cuidado de no omitir la realidad. Es lo que es. La realidad es lo que es. No tengo suficiente dinero, no tengo suficiente dinero. Estoy pasando por problemas, estoy pasando por problemas. La fe auténtica empieza siempre con la honestidad. Si vos sos honesto delante de Dios, Dios ya sabe qué es lo que necesitas y qué es lo que tenés. Pero si vos vas delante de Dios, si yo voy delante de Dios y digo, esto es lo que soy y esto es lo que tengo, ahí es donde empieza la fe auténtica. El punto de partida es la honestidad. Y eso fue lo que Abraham tuvo, y fue honesto delante de Dios. Dios, tengo casi 100 años y mi sistema reproductor no está funcionando, ni el de mi esposa, y no sé cómo vas a hacer, pero creo. La fe tiene un límite, pero ese límite se lo pones vos. Así de fácil. Cuando Abraham se burló de lo que Dios le dijo, Dios no se inmutó. Dios no lo castigó a Abraham. Ahora, después tenemos la otra parte. Esa fue la parte de negación. Tratar de no negar lo que no tenemos. Tratar de no obstruir lo que no tenemos. Ahora tenemos la parte de la desesperación. Cuando hay falta de fe. Cuando andamos desesperados porque no sabemos si estamos corriendo la liebre y no sabemos si vamos a llegar. Y no ponemos las cosas en manos de Dios. Ahí llegamos al punto de desesperación. Y la desesperación es peligrosa porque te lleva a un punto de que te aburrís y ves que no hay salida, y ves que la iglesia ya no funciona, ves que orar ya no funciona, ves que ayunar ya no es lo mismo, y ves que todos los consejos que te daban no funcionan, y empezamos a desesperarnos porque no podemos salir adelante de nuestra situación. Pero Abraham estuvo en medio entre la negación y la desesperación. Nos dice en el versículo 18: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Y en el 19 dice: su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Su fe no flaqueó, aunque reconoció, no lo negó, sabía su condición. No fue a la parte de la negación y dijo: no, voy a pensar positivo y voy a obstruir y voy a tapar con el dedo el sol. No, él sabía que era humanamente imposible hacerlo, pero dice que su fe no flaqueó y no desesperó. Y esa es la parte importante. Es la parte que quiero que nos quede acá. Su fe no flaqueó. Su fe no flaqueó. Y cuando escuchamos que hay que siempre pensar positivo y que todo obra para bien, amén, todo obra para bien, pero tenemos mucha gente en la iglesia que está destruida, familias destruidas, personas que tuvieron un pasado complicado, personas que fueron
violados, personas que no pueden conseguir un trabajo porque nadie les da trabajo, personas que estuvieron en la cárcel y no tienen la misma relación que tenían antes con su familia, y vemos cantidades de problemas y la gente no sabe cómo salir adelante porque se les predica que hay que pensar positivo. Y si bien hay que pensar positivo, pero no hay que negar la realidad. Tu realidad es lo que te marca. Tu realidad es donde Dios va a trabajar. Y a través de esa realidad es lo que Él va a hacer. Pero si negamos constantemente lo que sucede y vivimos en la negación, nunca va a haber pie de partida para que actúe la fe auténtica, la fe honesta, la fe que venís al altar y te derramás y te quebrantás y te pones de rodillas porque sabes que no hay nada en tus manos que puedas hacer. La vez que el primer encuentro que tuve con la presencia de Dios fue auténtico, porque llegué desde un punto de que ya no podía más, ya no resistía más la presión, ya no resistía más lo que me sucedía en ese momento, y lo puse todo en manos de Dios. Y llegué llorando, llegué quebrantado, pero fui honesto. Y desde ese día que me marcó, sé quién es Dios, sé cómo obra el Espíritu Santo. Pero tuve que ser sincero delante de Dios y decir: Señor, en esta área estoy fallando. Señor, en esta área de mi vida necesito que tú tomes el control porque yo no puedo más. Y ahí, cuando no negamos, ahí es donde toma el control Dios. Ahí, en ese lugar, en ese momento de tu vida. Y Abraham enfrentó el hecho de que no podía, pero tuvo fe, como lo vimos en el 19. Ahora, algo interesante que lo podemos ver en diferentes traducciones de la Biblia, en el versículo 19 dice: su fe no flaqueó, y aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Pero la parte importante viene en el 18, donde en diferentes traducciones de la Biblia, en esta la NBI no lo dice, pero en la Reina Valera antigua, si no me equivoco, y en otras traducciones pone la parte de la promesa de Dios y dice: así de numerosa será tu descendencia, así de numerosa será tu simiente. Tu simiente viene de semilla. Nosotros somos semilla de Abraham porque él es el padre de la fe. Nosotros venimos de descendencia de él. Ahora, semilla. Y esto me llamó la atención, la parte de la semilla, porque si podemos ver en Marcos 4:31, Jesús se le pregunta: ¿cómo es el reino de Dios? ¿A qué se compara el reino de Dios? Y en Marcos 4:31 él dice algo a través de una parábola que me resonó para esto. Y él dice, también dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Semilla de mostaza. Y no sé ustedes, pero yo he visto la semilla de mostaza y es literal muy chiquita, alrededor de 1 milímetro,
milímetro y medio, 2 milímetros, pero depende de la semilla, es muy, muy pequeña. Y esa era la semilla que tenían en ese momento, la más pequeña que ellos podían encontrar. Por eso Jesús usa esta parábola. Encuentra la semilla más chica y dice: así de pequeña es el reino de Dios. Ahora, si vemos, como ven en la imagen, es un árbol. Es un árbol frondoso, es un árbol grande, de varios metros, es un árbol de mostaza. Pero antes de ser árbol, tuvo que ser semilla. Antes de Abraham creerle a Dios, hubo una promesa. Esa promesa. Antes. Y hay mucha gente que va a creer en vos y va a creer en mí cuando vamos haciendo las cosas bien y cuando ya tenemos todo hecho. Pero esas personas que creen en vos cuando todavía no has hecho nada o cuando estás en el proceso de, nunca las apartes, porque algo ven en vos. Me acuerdo cuando era chico, tenía alrededor de 6, 7 años, estábamos en la escuela y la profesora agarra una hoja y nos la da a cada uno. Éramos como 15, 16 y ponen: ¿qué quieren de ser cuando sean grandes? A cada niño, ¿verdad? Y uno ponía constructor, otro ponía futbolista, otro ponía creo que era banquero, si no me equivoco, y ponían diferentes carreras: doctor, ingeniero, y yo fui el único que cuando me pusieron a mí, yo agarré el lápiz y puse: quiero, me acuerdo como si fuera hoy, quiero ser Castor. Porque escribí mal pastor, pero puse Castor, puse con C. Y me acuerdo que mi maestra obviamente entendió que era pastor y no Castor, porque fue bien imposible, ¿no? Pero ella agarra y llama a mi madre y tiene una reunión con ella, porque la escuela a la que iba era cristiana, era una escuela cristiana, y fui el único de toda la clase que quiso ser pastor desde chico. Y llaman a ella y le muestran lo que puse en la hoja, y claro, la maestra está emocionada porque puede ver que hay alguien que quiere algo con Dios. No que los otros no querían, pero pusieron sus prioridades antes que las de Dios, y la maestra estaba feliz y ella siempre me lo recordaba y me decía: vos vas a ser un gran pastor, vos vas a ser un gran pastor. Y esa maestra la tengo en el corazón. Hoy no tengo contacto con ella, pero siempre me acuerdo como una gran maestra que fue. Me enseñó bastante y la honro por todo eso. Pero las personas que creen en vos en el momento de tu soledad, en el momento de tu quebranto, nunca las alejes, porque son importantes y son las que te van a ayudar a salir de ese lugar y van a ayudarte a construir tu carácter y van a ayudarte a construir tu forma de ser y de ver y de narrar tu vida. Cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, hablando de narrador, cuando yo me enojo con algo, con alguien, y me voy a bañar, estoy en la ducha y hago en mi cabeza una pelea hipotética en la que yo siempre gano. Entonces yo estoy bañándome y en mi cabeza: sí, porque vos estás acá, no, yo acá. Y siempre está la clásica de la cajera me trató mal o algo, entonces como que no, yo la puse en su lugar y no me quiso dar una bolsa, toma, y yo le dije. Y siempre armamos una pelea hipotética y nos narramos como si nosotros fuéramos los grandes campeones de esa pelea. Ahora, ¿qué tal si fuera un narrador en tercera persona y no en primera? Un narrador que supiera qué fue lo que le pasó a esa cajera o a la persona que tuviste la pelea, qué sintió en ese momento, qué pasó con los testigos, qué pasó en el lugar. Y vemos una narración diferente y vemos un punto de vista totalmente diferente al egocentrismo que tenemos nosotros. Y nos ponemos a pensar:
todo eso. Ahora, la pregunta es, otra vez, ¿tu vida es narrada por sentimientos o por fe? Si tu vida es narrada por sentimientos o si tu vida es narrada por fe, eso lo dictas vos. Tus problemas van a seguir, tus tribulaciones van a seguir, no van a parar, porque así es el camino de la fe. Si no hay tribulaciones, si no hay pruebas, no construiríamos nada y seríamos igual de hipócritas, igual de egocéntricos. Pero todas las pruebas obran para bien, y eso es una verdad. Eso es una verdad. Y la fe, como explicaba Jesús en Marcos en el 4:31, el árbol, así de frondoso como es, fue una semilla primero. Una semilla que se plantó en tierra fértil. Esa semilla es tu fe. Si hay que empezar con algo, hay que empezar con algo chico. Jesús no dijo: el reino de Dios es como un edificio, es como el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo. No dijo que es como el estadio amplio, con capacidad para miles de personas. Dijo que es una semilla, algo mínimo, lo más pequeño que pudo encontrar en ese momento. Eso es el reino de Dios. Si lo plantamos, porque vos puedes tener la semilla en tu bolsillo y nunca crece, y lo puedes tener ahí, siempre va a seguir siendo semilla. Pero si esa semilla la llevas y la plantás, va a crecer y va a ser como el árbol, y vas a darle sombra a todo lo demás. Ahora, cuando pensamos en semillas y pensamos en cosas pequeñas, podemos recordarnos de muchas historias de la Biblia y quiero ir terminando con esto. Cuando vemos la merienda de un niño que pudo alimentar a 5,000 personas, 5 panes y 2 peces, algo mínimo, pero en las manos de Dios fue alimento para 5,000 personas. Cuando vemos un niño, un joven, cuidador, pastor de ovejas, tal vez sucio, tal vez joven, pero salió un rey de ahí. Cuando vemos una historia tremenda, Elías manda 7 veces a su siervo a fijarse si había una nube, y el siervo iba 7 veces, iba y venía, iba y venía, iba y venía. ¿Qué dice la Biblia? A la 7ª vez, una nube del tamaño de una mano en el cielo. Algo pequeño, algo pequeño. Y a través de esa nube vino tormenta y lluvia y lluvia y lluvia. Cuando estamos en el proceso, eso fue una semilla. El árbol fue una semilla. Cuando vos veas ese árbol, no mires un árbol que da sombra, hermoso. Mira la semilla que fue procesada, la semilla que germinó en el proceso. Ese árbol tuvo tiempo. Ese árbol pasó por muchas cosas antes de llegar a ser esa forma. Y así es tu fe y mi fe. El proceso de la fe es lo que va a marcar tu narración. ¿Quién narra tu historia? ¿Los sentimientos? ¿El dolor? ¿El egocentrismo? ¿O tu fe?
tu fe. Amén. Quiero que nos pongamos de pie y quiero pedirle a la pastora, y quiero ir cerrando con esto y antes de terminar, y quiero llevarles a esta palabra para ir culminando. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que lo cree, lo cree. Pero el que empezó la buena obra va a ser fiel a cumplirla hasta el día que venga Jesús. Pero vos y yo tenemos que dictar quién es el que narra la historia. ¿Vas a narrarla con tus sentimientos, con tu dolor? ¿O vas a narrarla con fe y sabiendo las promesas de Dios que van a llegar? Las promesas de Dios que no van a fallar, porque Él nos hizo la promesa que Él va a estar con nosotros hasta el día que venga Jesús y que su promesa va a ser fiel. Amén. Quiero terminar. No vamos a ministrar hoy, pero muchas veces Dios habla cuando uno calla. Cuando el que predica termina, cuando el culto termina, ahí es donde Dios habla. Y quiero que ustedes escuchen hoy. No se vayan como vinieron. Si tu vida es narrada por sentimientos o por fe, eso lo dictas vos. Pero recuerden a este árbol, recuerden el proceso que se llevó. El proceso no es de un día para el otro. Hay que plantarlo, regarlo, cuidarlo, que no venga un pájaro, que no venga una peste, porque si no, no va a servir. Y así es el reino de Dios. Amén. Quiero pedirle a la pastora si puede venir y vamos a orar y vamos a ser despedidos. Pero recuerden, el Espíritu Santo, Dios, Jesús, está en este lugar. Y Él hizo una promesa. Y Él es fiel para cumplirla. Amén. Amén, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, porque muchas veces, Señor, nuestra fe es más pequeña, Señor, que ese grano de mostaza, Señor. Pero tú dices, si la tuviéramos así de pequeña, Señor, oh Dios mío, haremos proezas, Señor. Aumenta nuestra fe hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor.